Su manera de hablar lo delató. Es el título de nuestra reflexión de hoy. Les habla el pastor Magdiel Alanís Rangel. El Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 73b y 74, dice: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: ¡No conozco al hombre! Y enseguida el gallo cantó. Hace algunos años tuve la oportunidad de ir a Monterrey, Nuevo León, para visitar a mi familia e incluso a algunos amigos a los que no había visto en más de 20 años. Fue toda una experiencia. En determinado momento de la conversación con los amigos, uno de ellos comenzó a hablar como yucateco y todos se rieron. Me estaban vacilando. Ya no hablas como norteño, Magdiel. Ahora pareces yucateco. De inmediato se oye que vienes de Yucatán, me dijeron. Pues creo que luego de más de 30 años en Yucatán, algo se pega, jajaja, les contesté. El pasaje que mencionamos arriba nos presenta la experiencia de Pedro, cuando está en el patio de la casa del sumo sacerdote, observando el interrogatorio que le hacen a Jesús, luego que éste fue aprehendido por los guardias del templo. En determinado momento, se le acercó una criada y le dijo que también él estaba con Jesús el Galileo, pero él lo negó delante de todos. Luego de eso, Pedro se dirigió a la puerta y otra mujer lo denunció, pero de nuevo Pedro lo negó. Un poco después, acercándose los que por ahí estaban, le dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque también tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: ¡No conozco al hombre! Y enseguida el gallo cantó. Esta experiencia en la vida del discípulo nos lleva a reflexionar. Definitivamente, quien ha estado con Jesús no puede volver a ser el mismo. Tiene un cambio radical en todas las áreas de su vida, y una de ellas, que es muy evidente, es su forma de hablar. Expuesto a la presencia, las enseñanzas y el caminar con Jesús, Pedro es transformado y a la vez confrontado con su vieja naturaleza. No puede ocultar que había estado con Jesús, pues su forma de hablar lo delata. No solo porque su manera de pensar ha cambiado, sino porque las palabras que utiliza lo identifican como seguidor del Nazareno. Eso lo saben y lo escuchan sus interlocutores, y por eso se lo dicen. Una de las tentaciones que se presentan a los creyentes es esconder que son discípulos de Jesucristo, y para hacer que no los rechacen, tratan de identificarse como si fueran del mundo, profiriendo palabras altisonantes y realizando acciones atrevidas como ellos. Esta tentación la tuvo el salmista Asaf, por eso escribió con honestidad: si dijera yo, hablaré como ellos, los impíos, he aquí, a la generación de tus hijos engañaría. Salmo 73:15. El caso de Pedro es muy significativo. Está tratando de salvar su vida, comportándose como un enemigo de Jesús, maldiciendo y hasta jurando que no lo conoce. Pero no puede evitar que lleva las marcas de la obra de Cristo en su vida, y por más que imite a los enemigos del Señor, no le sale. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo,
ya estaba trabajando en su vida. La prueba de ello es que cuando Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es Él?, Pedro contestó, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16:16. El mismo Jesús le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. ¿Cómo podemos entender que este Pedro, transformado por el Señor, dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré? Mateo 26:35a. Y horas después, esté maldiciendo y jurando que no lo conoce. Aquí podemos pensar en varios elementos. Si bien Pedro ha estado con Jesús y ha aprendido de las enseñanzas de su Maestro, no le ha tocado todavía saber el precio del discipulado. Creo que a partir de esta experiencia ya se dio cuenta que seguir a Jesús es un asunto de vida o de muerte. Por otra parte, Pedro es una muestra de la tensión que experimenta el creyente entre su vida en Cristo y la lucha contra el mundo, y de su fragilidad como ser humano, evidenciada en las inconsistencias entre el decir y el hacer. Pedro tenía que pasar por esa dolorosa experiencia de negar a Jesús, y aún más, por la horrenda muerte de cruz de Jesucristo, para ser confrontado con sus expectativas humanas frente a la realidad del plan salvífico de Dios. Recordemos que Jesús le dijo a Pedro, «Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Mateo 16:23. Esto se lo dijo Jesús a Pedro cuando el Señor había revelado a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y ser muerto allá en Jerusalén. Y entonces Pedro lo regañó al Señor Jesús. El apóstol veía y vivía muchas cosas con Jesús, pero no alcanzaba a entenderlas. Lo que los eruditos bíblicos han señalado es que la resurrección de Cristo fue como el parteaguas en la vida de Pedro y de los discípulos. Fue este evento el que les abrió los ojos y les permitió comprender que Jesús era el Mesías profetizado, el Hijo de Dios, el Cristo que fue enviado para dar salvación, el Cordero sin mancha que ofreció su vida como expiación por el pecado del ser humano. Y entonces perdieron todo temor a predicar a Jesucristo como el único camino de salvación, haciendo frente a las mismas autoridades del judaísmo en Jerusalén. De hecho, estas mismas autoridades lo reconocieron. En Hechos capítulo 4, versículo 13 dice, «Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús». Esta vivencia de Pedro nos ayuda a darnos cuenta que, como creyentes en Cristo, no podemos ocultar la luz que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Por más que lo intentemos, siempre algo nos delatará, y esto se debe a que la Escritura dice que hemos sido lavados por la sangre de Cristo y sellados con el Espíritu Santo. La Escritura dice, «Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús». Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Y más adelante declara,
y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1:21b. En Efesios capítulo 1 versículo 13 dice: En él también vosotros fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, ¿por qué querer ser como mundano para ocultar que somos discípulos de Jesucristo? ¿Por qué negar a Jesucristo, el que nos salvó de la condenación eterna? ¿Por qué querer la aceptación del mundo y rechazar el reino de Dios? Amigo que me escuchas, permíteme hacerte una pregunta con toda sinceridad. ¿Has caído en la tentación de negar a Cristo haciéndote pasar por mundano? ¿Has llegado a maldecir y hasta a jurar que no conoces a Cristo con tal de ser aceptado por el mundo? Por favor, medítalo, arrepiéntete y ven a Cristo, y Él restaurará tu relación con Dios, pues Él es lleno de misericordia y de bondad, y te va a restaurar, y te va a sanar, y te va a empoderar para que tú salgas adelante en tu vida en Cristo. No tardes, hazlo. Que Dios te bendiga. Soy tu amigo, el pastor Magdiel Alanís Rangel.